Buenos días a todas y a todos. Se le ha olvidado decir a Ernesto que aquella asamblea de la Federación Española de Municipios y Provincias pasamos una noche loca en la zona de Chueca. Señoras, señores, delegado del Gobierno, autoridades, compañeras y compañeros del Grupo Socialista de Baracaldo, buenos días a todas y a todos y especialmente, lo decía querido Ernesto, gracias por esta presentación de un humilde alcalde de Baracaldo y presidente del Consorcio de Transporte de Vizcaya. Muchas gracias también a Forum Europa, Tribuna Euskadi, por permitir que hoy este alcalde y este presidente esté con ustedes y, sobre todo, por tener esta tribuna de libertad a disposición de los ciudadanos. Si me permiten, y antes de hablar del transporte, que para eso me han traído, como ostento la mayor y mejor responsabilidad que un baracaldés puede tener, que es ser alcalde de la mejor ciudad del mundo, que es Baracaldo. Por eso me referiré brevemente a mi ciudad. Baracaldo es una ciudad con un pasado idealizado que nos ha empujado a imaginar un futuro deseable. Esas son las dos realidades de una misma ciudad. Baracaldo ha sido núcleo y el centro tradicional de la Vizcaya industrial, que cada día se transforma en una ciudad de servicios multifuncional, heterogénea y cada vez más diversa, que se ha reinventado como un modelo de ciudad ideal y sostenible, que tiene en cuenta a los jóvenes, a los inmigrantes, a los mayores, a los más necesitados. Una ciudad, al final, donde se incentivan las nuevas tecnologías y se garantizan de verdad los derechos de los ciudadanos. Es un modelo de ciudad no excluyente, de convivencias posibles y, en definitiva, es una ciudad basada sobre todo en la enorme fuerza de la imaginación y del deseo de sus verdaderos protagonistas, que son los baracaldeses y baracaldesas. En un folio les he querido resumir lo que es Baracaldo, que, como digo, es la mejor ciudad del mundo. Y ahora sí, entrando en el transporte, mi intervención la voy a dividir en tres apartados: la movilidad, los objetivos y proyectos del Consorcio de Transporte de Vizcaya y el futuro. Estamos en los albores del siglo XXI y es absurdo hablar de forma aislada del transporte colectivo. Yo creo que hoy debemos hablar fundamentalmente de movilidad. Debemos hablar de movilidad de las personas y no de transporte de viajeros, de movilidad sostenible, medioambiental, social y económica, de movilidad colectiva e individual y no sea mecanizada. Por tanto, entendámosla como una forma de reducir los efectos negativos, el consumo de combustibles fósiles, la emisión de gas efecto invernadero o el excesivo consumo de energía, y a la par ampliar también aquellos positivos como es la recuperación de los espacios urbanos de las ciudades. Por eso decía que tenemos que fomentar esa movilidad responsable y apostar por el transporte, por un transporte cada vez más ecológico como fundamento necesario de todas las administraciones públicas. Debemos apostar por los desplazamientos a pie o en bicicleta. Hay ciudades en esta comunidad autónoma, San Sebastián, Vitoria, que han apostado directamente por ese modelo. Debemos compartir el coche privado, potenciar el coche eléctrico, del que luego hablaré. Utilizar nuevos combustibles no contaminantes, porque cada vez está más demostrado que hay una maliciosa relación entre la contaminación atmosférica, el ruido y el tráfico en las ciudades con la salud de las personas. Y no lo dice un alcalde o un presidente de un consorcio de transportes, lo dice la propia Organización Mundial de la Salud, que indica que el humo del tráfico genera mucho más fallecimientos en Europa que los propios accidentes de circulación. Les decía que una importante responsabilidad de los problemas de movilidad la tenemos que tener las administraciones, pero también los ciudadanos tenemos que iniciar cambios individuales en nuestra forma de entender la vida para encontrar un nuevo equilibrio entre la circulación y la propia calidad de vida. Son, al final, comportamientos humanos por lo que todos, ciudadanos y administración, tenemos que buscar soluciones. El Consorcio de Transportes de Vizcaya, desde su creación, coordina el transporte vizcaíno, comenzando con la construcción de infraestructuras integradoras y multimodales
pasando por acuerdos institucionales en materia de política tarifaria o utilizando las nuevas tecnologías. Y decía que coordina el transporte fundamentalmente en tres aspectos. El primero sería el de la intermodalidad. Las estaciones intermodales cada vez son más necesarias y más reclamadas por los usuarios. Son además infraestructuras claves para los entornos urbanos, ya que conectan los diferentes sistemas de transporte. Pero además generan mejoras en el tráfico interno al contactar los aparcamientos disuasorios que reducen la entrada de los automóviles en las ciudades. Y lo hablábamos antes, son muchos los coches que se quedan en los aparcamientos disuasorios y que no entran por las calles y plazas de nuestros pueblos. Por ello, es imprescindible potenciar los existentes, que ahora tenemos al máximo, mediante campañas informativas a los ciudadanos. En segundo lugar, hay que hablar de accesibilidad. Hay muchas personas que tienen movilidad reducida, pero que tienen derecho a utilizar los servicios públicos del transporte en las mejores condiciones posibles. Máxime, cuando estas personas es muy posible que no tengan otra forma ni otra alternativa, si me permiten la expresión, son cautivas del transporte. Por lo tanto, creo que hay que suprimir las barreras en el transporte, ser cuidadosos en las paradas y los andenes, vigilantes en el mobiliario urbano. Tenemos que seguir implantando, y veo aquí directivos de Euskotren, implantando más vehículos con piso bajo, instalar plataformas elevadoras, instalar anclajes para sillas y ruedas, para sillas de ruedas o reservar plazas. Esas actuaciones son responsabilidad propia de las administraciones. Pero hay una cosa importante y creo que también debemos hablar de ello. Muchas veces en el transporte se habla de todo eso, pero se olvida hablar de la financiación del transporte público. La sostenibilidad financiera creo que es muy importante. Y ya hay sistemas en el mundo que hablan de cómo financiar el transporte. En Barcelona tienen el tributo de la movilidad, el peaje de cogestión en Londres o la tasa de transporte en Francia. También hay la posibilidad de cubrir con un tanto por ciento el déficit de explotación. Esa es, en mi opinión, lo que debiera hacerse. Yo creo que la cobertura tarifaria no debiera bajar nunca del 50%, pero para ello es imperativo llegar a un pacto de Estado que no sea utilizado como arma arrojadiza en la disputa política. Hablando del consorcio de transportes, me gustaría, y está aquí además el presidente del Metro, que es guipuzcoano, pero preside el Metro de Bilbao, me gustaría resaltar algunos de los proyectos más significativos que el consorcio de transportes va a realizar a lo largo de 2011. En las últimas décadas, los municipios vizcaínos se están transformando. Probablemente, estoy seguro, Baracaldo es el que más se ha transformado. Pero es verdad que Vizcaya está viviendo una profunda transformación en el transporte público y que el Consorcio de Transporte de Vizcaya es la institución clave para modernizar y dar respuesta a esas demandas ciudadanas. Con ese objetivo inicial del transporte del consorcio de la movilidad, vamos a seguir apostando por la construcción de aparcamientos disuasorios ligados al sistema público de transporte. Invertiremos más de 1.700.000 euros en la construcción de un nuevo aparcamiento en la futura estación de Ibarbengoa en Getxo y en los propios aledaños del metro en Plentzia, porque año tras año los parkings siguen ganando clientes. Y lo hablábamos antes también con el responsable de Petronor. Leioa ha crecido un 5% este año. Más de 90.000 vehículos han aparcado en Leioa. Etxebarri, donde tuvimos la oportunidad de verlo el otro día, 100.000 vehículos aparcan en ese parking. En Ansio, en Baracaldo, el 30% se ha incrementado este año con 92 vehículos. En total estamos hablando este año de 283.000 vehículos que se han quitado de las calles y han aparcado en los parkings que el Consorcio de Transporte de Vizcaya ha abierto. Nuestra apuesta por las infraestructuras disuasorias ha sido definida por los propios usuarios en nuestras encuestas internas como eficaz, barata y sostenible. Es una forma, sin duda alguna, de integrar el vehículo privado en el propio sistema de transporte público. En otro orden de cosas, y lo decía muy bien el viceconsejero, continuaremos trabajando con la implantación de la tarjeta BARIC, en la que invertiremos más de 4
millones y medio de euros. Hoy algún titular no era Barik se pone en marcha, sino Barik se retrasa. Luego hablaré por un momento de eso. Pero quiero poner encima de la mesa, aprovechando esta tribuna, una cuestión a debate, que es que en Vizcaya no existe una única autoridad responsable de transporte de viajeros. Son varias las administraciones competentes, cada una de ellas con sus propios medios, con sus propias tarifas, con su propia forma de entender el transporte, lo que al final se traduce en zonificación, en transbordos penalizados, en diferentes billetes y en diferentes modelos de gestión. Por eso, desde aquí, apuesto por la Autoridad Única del Transporte. Creo que es necesaria una mayor coordinación entre instituciones, entre operadores, para que los ciudadanos, que son los protagonistas del transporte, sean los que se aprovechen de todas las posibilidades que tiene el transporte público. Las múltiples conexiones entre las redes y el sistema de transporte de Vizcaya deben potenciar, en mi opinión, una intermodalidad que sea racional y a la vez que sea eficiente y que funcione fundamentalmente como desarrollo de un transporte público integrador. Contra más coordinación haya en el transporte, permitirá, sin duda alguna, mejorar nuestros índices económicos y sociales, fomentará la integración entre los diversos núcleos de población y posibilitará, sin duda, un mayor desarrollo armónico y respetuoso de nuestro medio ambiente. Y el primer paso es la integración tarifaria, una integración de los distintos medios de transporte que facilite el transporte público a los ciudadanos, y ese es lo que llamamos, los que estamos en esto, el billete único, que es la evolución de los actuales títulos de Creditrans, Gisatrans e Irukotrans. Pero hay que seguir avanzando, y ahí está, como les decía, la tarjeta inteligente sin contacto, que es válida para todos los colectivos, válida para todos los medios de transporte. Es la única que va a dar solución a los distintos colectivos de usuarios y va a hacer, sin duda alguna, más atractivo y fácil y sencillo el uso del transporte. Por ello, a lo largo de este año, de 2011, acometeremos las adaptaciones y adquisiciones de nuevo equipamiento en los distintos modos y medios de transporte, preparando una red de recarga, un sistema de comunicaciones, un sistema de información a los ciudadanos para garantizar la puesta en marcha de la tarjeta Barik. Es una puesta en marcha que no es fácil. En septiembre de 2011 lo implantaremos a través de Metro Bilbao, con un 38% de usuarios piloto, por medio del Creditrans. Será octubre de 2011 cuando Barik se incorpore a Bilbotrans, a Bilbobús y al tranvía de Euskotran, con los correspondientes transbordos oportunos sin ser penalizados, llegando en este caso al 50% de los usuarios piloto. En noviembre de 2011 entrarán en servicio Creditrans, Euskotren y Bizkaibus, y ahí se llegará al 100% de los usuarios piloto, que serán 30.000 clientes del metro, del transporte, de cualquiera de los diferentes colectivos que utilizan el transporte público vizcaíno. Y será en enero de 2012 cuando la tarjeta inteligente sin contacto tendrá su puesta en marcha definitiva para todos los usuarios del transporte público de Vizcaya. Efectivamente, son 2 meses más de lo previsto, son bastantes millones menos de lo inicialmente previsto también. Y el metro, nuestro metro, que es de todos, se seguirá ampliando. Yo no tengo más que recordar que en el 95 se puso en marcha la línea 1, en 2002 se inauguró la línea 2 en su primera fase, en 2005 se llegó a Sestao, en 2007 a Portugalete, en 2009 a Santurtzi y hace unos días, alcaldesa, se llegó a Basauri, donde simplemente de 4 a 11 de la noche ayer hubo más de 5.000 personas que cancelaron por los tornos los billetes de metro. Desde su inicio hasta hoy, la acogida del metro ha sido excelente y este último año tenemos una cifra máxima de pasajeros que supera los 88 millones de personas que utilizaron el metro Bilbao. Seguimos trabajando en Cabieces, construiremos una nueva estación entre Bidezábal y Berango, incorporaremos el 5.º coche a las unidades de metro
con una inversión que superará los 2.600.000 euros. Pero como estamos en Bilbao, y no voy a hablar de Baracaldo, en Bilbao el metro se estira, no tiene 100 centímetros, tiene mucho más. Y se estira ese metro ampliando las cocheras de Ariz por un importe de 1,5 millones de euros. O apoyando, impulsando también, el coche eléctrico y su combinación con el transporte público. El otro día pudimos ver el parking de Etxebarri cómo estaba, lleno de coches. Ese parking va a disponer de una electrolinera que une el principio de mi intervención diciendo que el transporte y la movilidad debe ser sostenible. Yo estoy convencido que este proyecto piloto de coche eléctrico y de electrolineras que está potenciando el Gobierno del Lehendakari López va a salir bien y se va a hacer posible que podamos trasladar esos puntos de recarga a parkings disuasorios como el de Leioa y, como no, al mejor parking que tiene el metro, que es el de Ansio, en Baracaldo. Decía que también quería hablar de futuro y el Consorcio de Transporte de Vizcaya va a seguir implantando medidas tendentes a la incentivación del uso del transporte público, recuperando la ciudad para los ciudadanos. Hay que mejorar, sin duda, la oferta del transporte para hacerlo mucho más competitivo. Los vehículos tienen que ser más ecológicos, más seguros, confortables y a la vez accesibles. Debemos de seguir apostando, y ese es el impulso, por los intercambiadores multimodales. Y creo de verdad que es necesario una ley de financiación estable del transporte colectivo con una política tarifaria adecuada. Tenemos que incentivar los cambios de nuestra sociedad hacia hábitos más sostenibles. Las paradas, las estaciones, la propia flota de vehículos deben ser cómodos, atractivos y funcionales. Y también debemos tener una permanente información y completa información en tiempo real a los usuarios. Se han dado cuenta que hasta ahora no he hablado de los políticos. Creo que los políticos debemos concienciarnos y creer en el transporte, en la movilidad y en el transporte sostenible. Que debemos sacarlos de la lucha política y partidaria, debemos sacar el transporte del pensamiento electoral, ya que utilizar la demagogia y buscar conflictos no es bueno para algo clave en un futuro. El transporte se va a convertir en un elemento prioritario para nuestra calidad de vida, como lo ha sido a lo largo de la historia. Por tanto, no juguemos al despiste, no propiciemos la bronca, ni seamos noticia por lanzaderas de quita y pon. Los ciudadanos y ciudadanas de Vizcaya no se lo merecen. Los vizcaínos quieren más líneas de metro, quieren más y mejor ciudades comunicadas, quieren autobuses sostenibles con la misma tarifa, quieren que el tranvía llegue a Sestao y a Baracaldo y a la UPV y los jóvenes puedan ir a la universidad en tranvía. El resto, todo el resto, es un perjuicio para el transporte y para los ciudadanos. Lo dije cuando fui elegido el pasado 7 de julio como presidente del Consorcio de Transporte de Vizcaya y hoy, aprovechando esta tribuna, lo repito, este presidente y la mayoría socialista del Consejo General del Consorcio de Transporte de Vizcaya quiere hacer y quiere tender la mano a cualquiera que quiera hacer bien y mejor para el transporte y hacer lo que sea el transporte de Vizcaya el transporte más moderno de España. Voy a finalizar agradeciendo nuevamente a la tribuna la oportunidad de estar con ustedes, de que les haya podido trasladar mi opinión de la movilidad. Es una movilidad del siglo XXI y los protagonistas no tenemos que ser los políticos en hacerla inmovible. Muchas gracias y estoy a su entera disposición. Muchas gracias. Pasamos, si le parece, al coloquio. Hay preguntas generales, particulares. Vamos a empezar si le parece, por lo más actual. Ha surgido de repente, parece, una gran preocupación por el ahorro energético y entonces le preguntan directamente si comparte la decisión del Gobierno central de bajar las tarifas de Renfe para determinados trayectos por este tema y si apoyaría usted una medida similar en los transportes vizcaínos, como el metro, el Euskotren o los autobuses. Hombre, todo lo que sea reducir la tarifa es
evidente que es bueno para los ciudadanos, sobre todo en momentos de dificultad, ¿verdad? Aquí ya lo estamos haciendo y se ha producido un descenso importante, creo que un 5%, pero todo lo que haga mi gobierno me parece magnífico. También le preguntan al respecto si cree que tarde o temprano se tendrá que llegar a prohibir la circulación de los coches privados por las ciudades. Yo decía que en Barcelona hay un modelo, en Londres hay otro, en París hay otro. Yo hablaba que hay que buscar una fórmula. Ayer oía a un piloto campeón del mundo que decía que la gente se duerme cuando va a 110 kilómetros por hora. Él va a 300, lógicamente, y no se duerme, pero también oía alguno que decía las matrículas pares no pueden entrar en las ciudades, las impares pueden entrar. Yo creo que hay que buscar una fórmula que no sea esa y que para eso, sin duda alguna, está el transporte y la movilidad de los transportes y la utilización de medios de transporte mucho más sostenible que no sea el coche privado. Integrar esa política pública del transporte colectivo con el coche privado creo que es lo más necesario. Y en ese sentido, ¿cuál cree que es el mayor enemigo mental que hay que combatir para que se sustituya más el transporte individual y privado por el colectivo? Yo suelo decir que, y pongo el ejemplo de Baracaldo, que los ciudadanos no vamos en coche hasta el banco o hasta los bares porque normalmente tienen una escalera, sino incluso subiríamos con el coche privado a los bares, ¿no? Yo creo que esto no es tan grande como para salir con la cuadrilla e ir con el coche. La utilización del coche privado y el compartir el coche privado, yo creo que es un cambio de mentalidad, lo decía en la intervención. Creo que una cosa es las obligaciones que tiene la Administración y otra cosa es el cambio de mentalidad y de concepto humano que tenemos que adoptar también los ciudadanos, ¿no? Y para eso tendrá que pasar algún tiempo. Pues esta no puede ser más directa. Hay quien plantea, si no es un poco paradójico, que quienes más hablan a favor del transporte público luego van en coche con chofer. Sí, es cierto. Y yo he venido a este foro hoy no he venido con chofer, he venido con 2 escoltas. A mí me hubiera gustado venir en metro hoy de Baracaldo, haber venido en metro, pero no lo puedo hacer porque hay gente que quiere matarme y quiere pegarme 2 tiros porque todavía vivimos en un país donde no hay libertad y por lo tanto hay mucha gente de las que están hoy aquí que venimos escoltados y tenemos que ir con vehículo privado. Cuando el terrorismo acabe, cuando ETA entregue las armas y cuando se acabe esta dictadura del terror y tengamos libertad, seguro que muchos de los que estamos aquí podremos venir en autobús, en metro o en tranvía y no utilizar un transporte privado con 2 personas acompañando, que no es que sean choferes, sino que son los que protegen mi vida. Hay 2 preguntas relacionadas que relacionan directamente el tráfico o la movilidad con el comercio. La primera que le traslado es restringir el tráfico dentro de las ciudades. ¿No acabaría con el comercio de proximidad y desertizaría de alguna manera el centro de las ciudades? Seguramente. Lo que pasa es que yo creo que hay que hacer las ciudades para los peatones y las ciudades para los ciudadanos y no las ciudades para el vehículo, ¿no? Cierto que en las partes externas y exteriores de la ciudad se están abriendo siempre centros comerciales y mega supermercados, ¿no? Pero es verdad, yo creo que el que no se permita o se impida la circulación de vehículos por el centro de la ciudad impediría, sin duda, el comercio tradicional. Pero también para el comercio, yo es que entiendo el comercio tradicional de bolsa de mano y comprar el pan en la panadería de siempre, ¿no? Y por lo tanto eso no se va en coche, pero sí creo que no es la mejor medida. Pues más o menos lo acaba usted de citar en su respuesta, pero la pregunta concreta que le plantean es cómo se puede conciliar el fomento del transporte sostenible con infraestructuras tan poco sostenibles y enfocadas al uso del coche como Megapark, IKEA y similares, esas grandes concentraciones comerciales. ¿Qué sería de Ernesto si tendría que ir a Francia, a IKEA, a comprar? Iba a Burdeos, ¿ves? Y ahora viene a Baracaldo. Sin duda alguna, las ciudades modernas, las ciudades de servicio, tienen que buscar otro modelo. Baracaldo era el centro de la ciudad, de la actividad industrial de Euskadi, por lo menos de Vizcaya,
Y cuando se tuvo que repensar la ciudad se pensó en un modelo de servicios, en un modelo donde estaba, se pensó en la ubicación del mayor centro comercial de ocio y de comercio de la cornisa cantábrica, y por lo tanto yo creo que tiene que compatibilizarse una cosa con otra. Es verdad que cuando hay momentos de mucha punta de compra, pues la 8 se suele saturar, las salidas de Baracaldo se suelen complicar, porque vienen ciudadanos de municipios que están a 2 horas de distancia y te vienen desde Gijón, desde San Sebastián o desde Pamplona, ¿no? Pero yo creo que hay que compatibilizar una cosa con la otra, los usos del transporte con las ciudades de servicios, y desde luego Baracaldo está encantado con tener un comercio de proximidad desde nuestra Agencia de Desarrollo Local estamos trabajando, y estamos encantados con tener el mayor centro de comercio y de ocio de toda la cornisa cantábrica. Pero yo, ampliando la pregunta, yo creo que iba más en el sentido, por lo menos yo la interpreto, en el sentido de si ese tipo de concentraciones no deberían llevar aparejado un plan de transporte para ir a ellas desde el mismo momento en que se autorizan. Yo recuerdo, yo era muy joven en aquella época, recuerdo cuando en Baracaldo llega Megapar, Max Center. Cuando Max Center se hace y se instala en Baracaldo, no tenía ni accesos. Era muy difícil llegar al supermercado de Max Center cuando ni siquiera se había diseñado por parte de la autoridad pública correspondiente los accesos de la autopista, ¿no? Pero yo creo que hay que pensar y entender, o por lo menos así lo entiendo yo, que el comercio tiene que ir muy vinculado también al transporte colectivo y al transporte privado. Y lo digo como decía el viceconsejero, como cliente de esos centros comerciales, ¿no? Cuando tú vas a un centro comercial y te tiras 1 hora en la cola de tráfico para llegar al centro comercial, o te tiras 1 hora para salir de ese centro comercial, pues al final te acabas cabreando y probablemente vuelvas, porque seguro que vuelves. Seguro que vuelves, pero en ese momento tu frase cuando estás en el coche es: no vengo más aquí ni de coña, ¿no? Yo creo que hay que compatibilizar tanto el comercio como el transporte colectivo y el transporte de coche privado. Pero también es verdad que muchas veces para ir a esos centros comerciales el transporte colectivo es muy complicado. Yo no le veo a nadie, no veo a ningún ciudadano cargado con una cocina desmontada de IKEA y puesta en tacos, llevársela en un autobús. Yo no lo veo. Lo que veo es llevárselo en una furgoneta o en un coche. No lo veo en un autobús, ni en un tranvía, ni en el metro. La pregunta siguiente se la plantean en su doble condición de responsable del consorcio y de alcalde de Baracaldo. Y le preguntan si tanto en un sitio como en otro se está haciendo algo o se está incorporando ese concepto que se está desarrollando en Escandinavia, que es el de territorio socialmente responsable. Los países nórdicos son, yo creo que quizá los mayores conocedores de esa política de concepto social de las empresas, ¿no? Noruega, Suecia, son claros ejemplos de esa política local estratégica entre lo que yo destacaría fundamentalmente la inversión pública, la innovación, los nuevos emprendedores, las nuevas tecnologías. Si queremos ciudades sostenibles que estén basadas en la gobernanza y en la corresponsabilidad, tenemos que apoyar esas ciudades y el territorio, ¿no? Y la principal ventaja que tenemos las ciudades, y hablo en este caso como alcalde de un municipio de 100.000 habitantes, es generar redes y sistemas de cooperación que estén basados fundamentalmente en las denominadas TSR, ¿no? Los territorios socialmente responsables. Creo que tenemos que trabajar en ello, que debemos fundamentarlo en los pilares de las agendas local 21, de la participación ciudadana, de la mejora continua, de la innovación, de las nuevas tecnologías, y que con eso podemos hacer que esas ciudades tengan de verdad un rol social importante. Si no,
y si no copiamos a las ciudades modernas del norte de Europa, perderemos quizá el vagón del metro, hablando del metro, de la modernidad. Usted lo ha tocado en su intervención, yo creo que varias veces, la falta de coordinación o de acuerdo entre las distintas instituciones, empresas y organismos que entienden temas de transporte. El ciudadano no acaba de entender que no se pongan de acuerdo, que sea tan difícil coordinar sus actuaciones. ¿Hay alguna razón que se le pueda dar al ciudadano para que por lo menos lo medio entienda? Creo que lo he intentado decir, seguramente no me he explicado bien. Hay una razón electoral, evidentemente. Hay una razón de que algunos asumen sus mayorías y otros no las asumen. Cuando unos gobiernan no pasa nada, y cuando gobiernan otros y cuando el cambio se produce, parece que la ría se abre y que viene la plaga de los egipcios, ¿no? Y, por lo tanto, creo que lo que hay que hacer es darle normalidad a la vida política y a la vida de la gestión del transporte. Y lo decía antes, yo cuando llegué al Consorcio de Transportes el 7 de julio, en compañía del viceconsejero de Transportes, intentamos tender la mano y abrir el mayor desarrollo posible de competencia y de coordinación entre los dos grupos políticos que formamos parte del Consorcio de Transporte de Vizcaya. La respuesta fue que desde el 7 de julio el diputado general y el alcalde de Bilbao no han vuelto a un consejo del Consorcio de Transporte de Vizcaya. Y esa es la situación. ¿Los ciudadanos lo entienden? No, claro que no lo entienden. Los ciudadanos lo que quieren, y lo decía, es que haya un transporte con un precio igual, que los transbordos no sean penalizados, que se pueda viajar con normalidad, que haya una tarjeta inteligente que facilite más el tráfico entre los transportes, que haya aparcamientos disuasorios. Eso es lo que quiere el ciudadano. Que pongamos una lanzadera hoy y que la quitemos mañana, o que manden la Ertzaintza a parar un autobús cuando está la gente montada y veas unas imágenes lamentables de una señora bajando con un cochecito de niño, bajando del autobús, pues a mí personalmente, como ciudadano, me parece lamentable, y, por supuesto, el resto de los ciudadanos no lo entienden, ¿no? Pero para eso hay que creer en el transporte y dejarlo, y lo decía en la intervención, sacarlo de la lucha política y partidaria. Cuando eso se consiga, estoy seguro que los ciudadanos entenderán que se ha coordinado bien y que se trabaja bien. Desde aquí vuelvo a ofrecer esa posibilidad de coordinación. Ya pasando a temas concretos, le plantean si se ha pensado alguna vez crear una línea circular en el metro de Bilbao. Una línea circular en el metro de Bilbao. Es imposible, en mi opinión. Yo no soy técnico en transporte ni infraestructuras, pero creo que es imposible. Yo creo que lo que hay que seguir es ampliando las líneas de metro, llegar a Galdácano, llegar a Recalde, continuar con el desarrollo del metro. Decía antes, o intentaba explicar, que el metro sea más que un metro y sea más grande que un metro, y se alargue, pero creo que hacer una línea circular creo que no. También le preguntan si se ha tratado ya de un transporte que vaya del barrio de San Vicente de Baracaldo hasta La Ría. ¿De San Vicente hasta La Ría? Bueno, es que sí. Están mis compañeros del grupo municipal a mi derecha y a mi izquierda. Si digo ahora lo de la campaña electoral, nos lo copian, ¿no? No lo puedo decir. Ya, entonces no lo puedo decir. No. Nosotros creo que el próximo, querido director de Euskotren y estas cosas, en próximas fechas funcionará un autobús urbano por la ciudad. Baracaldo tuvo en los años 80, años 70, los que somos ya mayores recordamos aquellos azulitos que iban por la ciudad, que eran los microbuses aquellos. Va a tener un autobús urbano después de aquella época que va a intentar unir los barrios del municipio y conectarlos con el centro, y dentro de 6, 7 años va a tener un magnífico tranvía que va a unir los barrios de Baracaldo con Sestao y con la UPV. Sin duda alguna, desde San Vicente hasta La Ría va a haber un autobús que va a unir parte de ese recorrido desde la zona nueva de Urban hasta la zona de las Torres de San Vicente. Yo creo que es suficiente esa unión. Baracaldo tiene
22 kilómetros de territorio geográfico, 22 kilómetros cuadrados, pero tampoco hay mucha distancia. Pero es cierto que necesita una relación directa a través del transporte público. Le pregunta también el retraso de 2 meses en la tarjeta, ¿a cambio de cuánto ahorro? Es que, lo decía antes, que es curioso que ayer Ernesto y yo dábamos una rueda de prensa de los acuerdos que tomó el Consorcio de Transportes por unanimidad, de los 37 o 38 acuerdos por unanimidad, y que lo único resaltable en algún medio de comunicación haya sido que la tarjeta Barrick se retrasa 2 meses, ¿no? Es muy complicado el poner en funcionamiento una tarjeta de este tipo, tarjeta inteligente. Lo que se propuso ayer en el Consejo del Consorcio de Transportes es un replanteamiento del desarrollo de la tarjeta, que podíamos haberlo hecho más fácil. Está el director de Metro. Reducimos 2 meses el replanteamiento y no pasa nada. Pero ¿para qué vamos a hacer eso cuando la complicación que tiene el desarrollar todo el sistema, el hacer que las canceladoras y los proyectos informáticos funcionen correctamente, el que, en fin, eso ha supuesto que nos vayamos de noviembre de 2011 a enero de 2012. Eso ha supuesto que hagamos una inversión que supere los 4,5 millones de euros, cuando hace unos años la inversión era bastante mayor. Yo creo que ese no es el titular. Yo creo que el titular es que por fin Vizcaya va a tener un método inteligente de pago de tarifa de transporte, y que vamos a ser los ciudadanos vizcaínos los que en enero de 2012 vamos a disfrutar de, con una posibilidad de acercarnos a una canceladora a 10 centímetros y, en vez de tardar 3 segundos en pasar el billete y salir el billete casi en 3 décimas de segundo, vamos a poder cruzar una canceladora, con lo cual vamos a ganar mayor tiempo, mayor agilidad en el transporte, mucho más sencillo el pago, y creo que eso debiera ser el titular, no el retraso de los 2 meses. Le plantean que, siendo como es el transporte público a veces objetivo del terrorismo internacional, el factor seguridad o el factor de vulnerabilidad a ese tipo de acciones, ¿hasta qué punto condiciona o forma parte de la planificación presente y futura del consorcio, de un consorcio como el de Vizcaya? El transporte colectivo y fundamentalmente el metro de Bilbao, yo me atrevo a decir que no solamente es el más moderno del mundo, sino uno de los más seguros del mundo, por no decir el más seguro. Es cierto que toda la actividad terrorista puede ser hecha en el metro de Bilbao o en el autobús que une Ciervana con no sé qué. Es decir, es muy fácil atentar y es muy fácil cometer cualquier tipo de actividad delictiva o terrorista, ¿no? Pero es verdad que uno de los elementos fundamentales de nuestro transporte y del metro de Bilbao es la seguridad. Y la seguridad desde el punto de vista no solamente de la actividad terrorista, sino de la seguridad delictiva, ¿no? Y creo, y los datos de la Policía Autónoma se lo confirman, y en mi municipio también, creo que es uno de los más seguros, de los transportes colectivos más seguros que hay ahora mismo en España. Bien, pues era la última pregunta que tenía para trasladarle. Cuando la intervención es concisa y el coloquio se responde con contundencia y con concreción, pues pasa esto, que se acaba el acto a tiempo. Entonces, Víctor Pérez de Gezuraga, director general de Petronor, por favor, cerrará el acto en nombre de la organización y los patrocinadores. Muy bien. Buenos días a todos. Muchas gracias, según Agustín hoy. Muchas gracias a Tonchu Rodríguez por su presencia en esta tribuna Euskadi Forum Europa, porque nos ha dado la visión de la movilidad del siglo XXI. No exento también de sus referencias a su Baracaldo, como alcalde de esa ciudad, esa gran ciudad que ha tenido una transformación. Evidentemente, todos podemos dar fe de ello. Yo también, desde mi pasado profesional en Altos Hornos de Vizcaya, doy fe de una industria pesada a una industria de nuevas tecnologías, de servicios, etcétera. Pero hablando de movilidad, yo creo que todos compartimos su reflexión de que la movilidad tiene que ser social, responsable y ecológica.
y que además esto nos va a permitir un equilibrio entre la circulación y la calidad de vida, como decías, y en una palabra, desarrollar un transporte público integrador y también intermodal, que sin duda va a beneficiar a los ciudadanos, va a beneficiar a la sociedad, va a beneficiar al medio ambiente y va a recuperar las ciudades para los ciudadanos. Porque imaginemos efectivamente que el metro, que parece que fue ayer, 15 años ya de existencia, 88 millones de pasajeros, imaginemos todas esas personas, lo hablábamos antes, en la calle, con sus vehículos, con su transporte público también, pero bueno, no lo podemos ni imaginar, se paralizaría la ciudad. Y por eso creo que hay que seguir apostando, y estáis siguiendo apostando desde vuestra labor, integrando a todas las instituciones, que efectivamente la ciudadanía a veces no comprendemos cosas, pero yo creo que esta movilidad se va a conseguir con muchos medios y con nuevas energías, con nuevos medios de transporte, vehículos eléctricos, etcétera. Dar las gracias nuevamente a Tontxu Rodríguez, también a Ernesto Gasco por su presencia y por su presentación que ha hecho de Tontxu, y a todos ustedes por su asistencia a esta nueva edición de Tribuna Euskadi Foro Europa. Buenos días a todos y muchas gracias.